¿Alguna vez se han preguntado de dónde vienen las grandes ideas? Hoy vamos a hacer un viaje increíble, justo al origen del pensamiento occidental. Vamos a rastrear ese momento preciso en que la humanidad, dejó de explicar el mundo con mitos y empezó a buscar respuestas racionales sobre el universo. Es, ni más ni menos, el nacimiento de la razón. A ver, mucho antes de la ciencia como la conocemos hoy, en la antigua Grecia, un grupo de pensadores se atrevió a hacer algo que, para su época, era impensable. Se pusieron a buscar respuestas naturales, ojo, no sobrenaturales, a las preguntas más profundas del cosmos. O sea, fue un cambio radical. Dejaron de mirar a los dioses para empezar a observar la naturaleza. En este recorrido vamos a ver las 5 etapas de esta evolución intelectual. Primero, cómo se pasó del mito al logos. Después, esa búsqueda de un principio único para todo. Luego, el gran choque entre dos ideas opuestas de la realidad. La solución que intentó unirlas y al final, ¿cómo todo esto? Pues terminó siendo el origen de la ciencia. Bueno, pues nuestra historia arranca en las colonias griegas de Ionia. Imaginen un lugar lleno de comercio de diferentes culturas, un verdadero hervidero de ideas. Justo ahí, en ciudades como Mileto, ocurrió un giro total en el pensamiento. Un salto enorme que se alejó de las explicaciones de los dioses y los mitos. Y aquí está la clave de todo. Por un lado, teníamos el mitos, que es el mundo de la doxa, o sea, la creencia común, las historias de dioses y héroes que todo el mundo aceptaba. Y por el otro aparece el logos, que es el terreno de la episteme, la búsqueda de un conocimiento de verdad, justificado. Esto no es solo cambiar unas historias por otras, es un cambio de método, de simplemente aceptar las cosas a investigarlas, de creer a razonar. Justo aquí, en este quiebre, es donde nace la filosofía. Una vez que se abrió esta puerta de la razón, la primera gran pregunta fue inevitable. A ver, si todo lo que vemos es tan diferente, ¿no habrá una sola cosa, una sustancia fundamental de la que todo lo demás esté hecho? Y con esa pregunta, los primeros filósofos, los llamados monistas, se lanzaron a buscar ese principio original, el arjé. El primero que se aventó a dar una respuesta fue Tales de Mileto, y su idea, basada en lo que veía a su alrededor, fue bastante directa. El arjé es el agua. ¿Y por qué el agua? Pues porque se dio cuenta de que todos los seres vivos la necesitan para vivir, que la vemos en diferentes estados, sólido, líquido, gas, y que, en fin, parecía ser la base de todo. Un primer paso genial, basado pura y duramente en la observación. Luego llegó Anaxímenes, otro de Mileto, y dijo, yo creo que es otra cosa. Para él, el arjé era el aire. Su teoría estaba muy bien pensada. Decía que todo se formaba a partir del aire por dos procesos. La rarefacción, que es cuando se expande, se calienta y se vuelve fuego, y la condensación, que es cuando se comprime, se enfría y se transforma en viento, nubes, agua y hasta tierra. Una explicación súper sistemática para su época. Pero el que de verdad dio un salto conceptual tremendo fue Anaximandro. Él pensó, a ver, el principio de todo no puede ser una de las cosas que ya vemos, como el agua o el aire, porque si así fuera, ¿de dónde sale su contrario? Así que propuso algo totalmente nuevo, el apeiron, algo infinito, indefinido, sin límites, de donde todo sale y a donde todo regresa. Por primera vez, el principio fundamental era algo que no se podía ni ver ni tocar. Un paso gigante hacia lo abstracto. Y justo cuando pensábamos que todo iba de sustancias, llegó Pitágoras y ¡pum!, cambió las reglas del juego. Para él y su gente, la realidad, en el fondo, no era una cosa física, ni siquiera algo abstracto como el apeiron. No, era algo completamente distinto, el número. Creían que la estructura del universo, la armonía de la música, todo, se podía explicar con matemáticas. Y esto nos lleva a un punto de máxima tensión en toda esta historia, a un conflicto de ideas tan grande, tan opuesto, que marcó el rumbo de la filosofía por siglos. Así que prepárense, porque viene el gran duelo intelectual de la antigüedad. De un lado del ring tenemos a Heráclito. Él decía que la única constante en el universo es el cambio, que la realidad es como un río en el que nunca nos bañamos 2 veces. Y del otro lado, Parménides, quien usando la lógica más pura, aseguraba que el cambio es imposible, que la verdadera realidad, el ser, es uno solo, eterno, inmóvil. O sea, 2 visiones que de plano no podían ser más opuestas. Para Heráclito, la realidad no es un conjunto de cosas, sino un proceso, un constante llegar a ser. Es una tensión de opuestos que se necesitan, día y noche, guerra y paz. Todo está siempre transformándose, y su símbolo para esto era el fuego, que siempre está cambiando, pero de alguna forma sigue siendo fuego. La postura de Parménides es un ejercicio de lógica brutal.
Su argumento es más o menos así. Solo podemos pensar en lo que es. No podemos pensar en la nada, en el no ser. Por lo tanto, la nada no existe. Y si no hay nada, pues no puede haber cambio, porque cambiar significa pasar de ser algo a no serlo, para luego ser otra cosa. Para él, los sentidos nos engañan. Solo la razón pura nos muestra la verdad, que es única e inmutable. Entonces, aquí quedó el gran problema sobre la mesa. ¿Quién tenía la razón? ¿Heráclito, con la evidencia de nuestros ojos que ven cambio en todos lados? ¿O Parménides, con su lógica fría que nos dice que el cambio es una ilusión? Este dilema era tan grande que simplemente exigía una respuesta. La siguiente ola de filósofos, los pluralistas, fue muy inteligente. No se pusieron de un lado ni del otro. En vez de eso, trataron de resolver el conflicto. ¿Cómo? Propusieron que la realidad no estaba hecha de una sola cosa, sino de varias cosas fundamentales. Estos elementos serían eternos, como quería Parménides, pero al mezclarse y separarse, crearían el mundo cambiante que vemos, como decía Heráclito. Y las soluciones que se les ocurrieron fueron muy ingeniosas. Empédocles, por ejemplo, propuso 4 elementos eternos, tierra, aire, fuego y agua, que se juntan y se separan por 2 fuerzas, el amor que une y el odio que separa. Anaxágoras imaginó un infinito de semillas de todo, y los atomistas, Leucipo y Demócrito, pensaron que el universo estaba hecho de átomos eternos moviéndose en el vacío. Todas eran formas de reconciliar la permanencia con el cambio. Y aquí hay que detenernos en un concepto clave de Anaxágoras, el nous. A diferencia de las fuerzas ciegas de Empédocles, como el amor y el odio, el nous es una inteligencia, una mente cósmica que ordena el caos inicial con un propósito. Es la primera vez en la historia de la filosofía que se introduce una causa con una finalidad, una causa teleológica. Importantísimo. Y bueno, después de todo este viaje intelectual, ¿qué nos queda? ¿Cuál es el verdadero impacto de estos primeros pensadores? Pues su legado es, ni más ni menos, el fundamento del mundo moderno. Esta tabla lo resume todo muy bien. Vemos cómo pasamos de explicaciones materiales, basadas en la observación con los de Mileto, a una estructura matemática con Pitágoras. Luego vino el gran conflicto entre la dialéctica del cambio de Heráclito y la lógica de Parménides. Y finalmente la solución llegó con las explicaciones mecanicistas y teleológicas de los pluralistas. Se ve clarísimo el progreso, de lo simple a lo cada vez más complejo. Su legado es gigantesco. Ellos nos dieron el paso del mito a la razón, plantaron las semillas de las grandes preguntas de la metafísica, inventaron básicamente la investigación racional y le dieron todas las herramientas a gigantes como Platón y Aristóteles para que construyeran sus sistemas filosóficos. En resumen, ellos encendieron la chispa de la mentalidad científica que hoy define nuestra civilización. Y cerramos con la pregunta que, en el fondo, todos ellos intentaron contestar. Una pregunta que sigue resonando hasta hoy. ¿Qué es lo que realmente permanece a través de tanto cambio? Es una duda que sigue viva, tanto en la filosofía como, créanlo o no, en la física de partículas. El eco de esos primeros pasos allá en Jonia todavía nos empuja a seguir buscando.